Como Helen Chandler, la chica que hace de Mina, que también tuvo una vida terrible, también drogadicta, alcohólica, se dedicó a la prostitución, salía frecuentemente en los reportajes de cotilleo de Hollywood, se vendía por correo, curiosamente, era una prostituta que primero ofrecía fotografías de su cuerpo desnuda a sus hipotéticos clientes, que ellos le pagaban por correo, y un día se quemó su casa, su rostro se desfiguró totalmente, se abrasó su cara, y cuando la estaban operando, haciéndole la cirugía estética, murió. De manera que, perdón por las truculencias y por los cotillos, pero creo que es muy interesante ver cómo una película puede echar una maldición yo podría sobre... decir que cuando pongáis Frankenstein de James Whale, tocará hablar de la maldición de Frankenstein, que es más o menos igual. Que también es bastante curiosa. Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Vamos a ver la película Drácula. No hay que olvidar que en el año 29 se produce el crash en Estados Unidos y que la gente vive aterrada y que el verdadero drama está fuera de la pantalla. Quizá por eso durante un tiempo todas estas criaturas deformes tienen un éxito tremendo y no solo es Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre lobo. Son unas películas que consiguen una enorme repercusión en la taquilla, que hacen que la Universal se afiance, que había sido siempre una productora bastante menor. Hablaremos de la versión española de esta película, que para algunos privilegiados, creo que hay una copia en la Filmoteca de La Habana, dicen que es infinitamente mejor en todos los aspectos que la que rueda Todd Browning. Hablaremos de la mujer, que ha hablado también ya Juan Cobos, doña Florence, la mujer de Bram Stoker, que es una mujer fascinante, que logró que gente como Oscar Wilde y el retrato de Dorian Gray, o como Giorgio Di Morier, que hizo Svengali, o como el propio Bram Stoker, que hace Drácula, ni más ni menos que fuera una mujer que tuvo detrás de sí a tres de los más grandes creadores de ese final de esa época victoriana de la que también hablamos. Pero vamos a ver ya Drácula. Empieza a sonar El lago de los cisnes, que era una música que se usaba mucho en el cine mudo como una música sentimental y como una música de alguna manera siniestra. Salen los cartones y vamos a ver una película que tiene casi 70 años, pero que conserva la frescura y el glamour y la poesía de un cine muy difícil de recuperar, porque está más allá de la lechosa fotografía que tiene, de la interpretación un tanto crispada, sino que yo creo que están detenidos perfectamente en los fotogramas de esta película las ambiciones de una época. Con todos ustedes, Drácula, de Todd Browning. Buenas noches otra vez, aquí estamos después de haber asistido a Drácula, que tiene casi 70 años. La película se rueda en el año 1930, se estrena un día antes del día de San Valentín, por lo cual parece ser, no está muy comprobado, pero dicen algunos que la publicidad de lanzamiento unía el amor y diciendo es una de las historias más románticas y a la vez más terribles que se han hecho nunca. En cualquier caso, en 1930, cuando se rueda la película, en el otoño del año 30, pues ni más ni menos que España alcanza la cifra de 240.000 automóviles matriculados. Se estrena en el Alcázar de Madrid La hermana San Sulpicio de Palacio Valdés, y Dashiell Hammett, uno de los más grandes escritores del siglo XX, publica El halcón maltés, probablemente su obra más conocida, su buque insignia. Gandhi inicia en la India una campaña de desobediencia civil bautizada como la Marcha de la Sal. Se estrena la película La bodega, según la novela de Blasco Ibáñez, que en esos momentos sigue siendo un auténtico bestseller en todo el mundo. La película la hace Conchita Piquer y dirige Benito Perojo. Madrid y Barcelona rebasan ya el 1.000.000 de habitantes. Se estrena en Alemania otra película mítica de la historia del cine, El ángel azul, de von Stenberg, que hace ni más ni menos que una estrella de magnitud total a Marlene Dietrich. Fallece el pintor español Julio Romero de Torres. Muere el novelista británico Sir Arthur Conan Doyle, el creador del personaje de Sherlock Holmes. En el Estadio Centenario de Montevideo, que se acaba de inaugurar, el equipo de Uruguay vence a Argentina en la primera final del primer campeonato del mundo de fútbol. Y la Academia de Hollywood da sus Oscars también por vez primera a Sin novedad en el frente, una película producida por Carl Laemmle Jr., el mismo que produce al año siguiente Drácula. Esta es una película de un año anterior, está basada, como saben ustedes, en la novela de Éric Maria Remarque, un escritor estupendo, hoy día bastante olvidado, pero un maravilloso escritor. Sin novedad en el frente, la dirige Lewis Milestone, que también obtiene el Oscar al mejor director. Muere Lon Chaney,
el famoso actor del Jorobado de Notre Dame, El fantasma de la ópera, y el hombre que tenía que haber hecho Drácula en lugar de Bela Lugosi, pero bueno, ya estaba enfermo de cáncer y por eso es por lo que no puede rodar la película. Se publica El hombre sin atributos, de Robert Misil, y José Ortega y Gasset publica su ensayo La rebelión de las masas. Se estrena en el Teatro Español La zapatera prodigiosa de García Lorca. Era un año estupendamente cultural. Y la Academia Sueca concede el Premio Nobel de Literatura al novelista norteamericano Sinclair Lewis, autor de Calle Mayor, Babbitt, Dosworth, El Mergranti, etc. Es un magnífico novelista. Algunas de sus obras se han llevado al cine, como Babbitt, El Mergantri, entre otros las lleva Richard Brooks. Y bueno, pues ya si queréis empezamos a hablar de esta película, que yo os comento, y ya os dejo la palabra, que a mí siempre me ha fascinado y sigue fascinándome. Y ahora igual, esa imagen del conde Drácula paseando por Londres. Es maravilloso, con su traje de etiqueta, su sombrero de copa, asistiendo al teatro, las calles, se cruza con la gente que va a ver los espectáculos. Esa florista maravillosa que le ofrece una flor y lo que le ofrece es su vida. Y bueno, la entrada de él en la orquesta sinfónica, se ve al lado en un cartelón, se supone que es una ópera de Wagner, por lo que luego suena, pero ese aire de cosmopolita, de cotidianidad, de la noche, de un hombre que sale, eso es maravilloso. Yo creo que eso es de los mejores aciertos para mí que tiene esta adaptación, que como decís vosotros, evidentemente, y además lo han comentado, que el hombre que rueda la primera parte no parece el hombre que rueda la segunda parte, ¿no? Quizá porque en la primera parte la adaptación es mucho más libre, mucho más cinematográfica. Quizá, como decía Juan Tebar, a lo mejor Louis Bromfield tuvo bastante que ver aquello, porque dicen que él hizo un guión muy caro, ¿no? Muy costoso. Decían que el problema de Bromfield, el autor de Vinieron las lluvias, ¿no? Que uno de los autores grandes en Estados Unidos en aquella época, pues que él empezaba con unos planos maravillosos, con la nieve, trineos y miles de lobos detrás del tipo, y bueno, y que se veían casi 2 kilómetros de una cortadura enorme cuando él se asoma, en fin. Parte de eso, de esa primera parte, es una adaptación muy cinematográfica, ¿no? Luego ya se encierra más en la obra de teatro, pero esa primera parte es fascinante. Sí, yo creo que la película, aunque tiene razón Luis Alberto, o sea, que hay un encanto naif de alguna manera, pero lo hay en la parte encerrada en los decorados teatrales, pero yo creo que es de mucha más potencia, sobre todo visto hoy toda esa primera parte, que termina, yo creo, exactamente en la secuencia, que es una de mis preferidas que tú has dicho, José Luis, o sea, en esa secuencia de Londres y de la florista, de esa florista casi sacada de Pigmalión, porque bueno, se supone que es al lado del Covent Garden, del florista dickensiana o chapliniana también. Yo creo que ahí, después de lo del barco, que en uno de los guiones, no sé si en el de Bromfield o no, lo que se cuenta es que el viaje era en avión. O sea, estaba previsto que fuera... en un avión en forma de murciélago. Un avión en forma de murciélago, que esto después lo cambió la producción. La verdad. Y luego se encierra en estos decorados teatrales en que canta un poco la Traviata, no a Wagner, pero que si queremos buscarle su encanto de ese cantar la Traviata, evidentemente también está. Pero luego hay demasiado diálogo en interiores, ¿no? No, y sobre todo la demasiado, segunda parte, una cosa que canta demasiado, a mi entender, se nota muchísimo, es cuando dicen, se asoman al jardín y no se ve el jardín. ¿Qué es eso? O sea, eso que es típico de la escena teatral, dice, ahí está ocurriendo no sé qué, y no cambia el decorado. Ahí hay una pereza de producción de haber seguido aquello, que no está en toda la parte anterior está sacada directamente, con más o menos libertad, de la novela, y no pertenece a la obra teatral, y es la parte mejor de la película. Incluso la interpretación de Bela Lugosi, yo creo que el Drácula que pertenece a nuestra imaginería es el Drácula de esa primera parte, ese Drácula solemne, un poco hierático, de frases muy compendiosas, muy concisas. Dice, nunca bebo. Sí, o esa presentación. Vino. Claro, perdemos con el doblaje, yo creo, uno de los grandes atractivos de la película, que es esa voz de Bela Lugosi tan marcada, con ese acento húngaro, que él nunca llegó a perder. Incluso se dice que fue un hombre que nunca pudo pensar en inglés, que se murió todavía pensando en húngaro. Y la verdad es que luego en la segunda parte Bela Lugosi pierde ese hieratismo memorable, sobre todo a partir del momento en el que Van Helsing ya le saca el crucifijo y él hace un gesto como muy histriónico, ¿no? Y a partir de ahí ya Bela Lugosi creo que pierde esa aura, una parte espectral por otra sobrenatural, ¿no? Como de una divinidad, y ya se convierte en un personaje perseguido por sus
por sus enemigos, que se convierte en algo humano, ¿no? Bueno, y sobre todo porque, como decía Luis Alberto antes en la presentación, una de las cosas, aparte de la fotografía de Karl Freund, espléndidas de esta película, son los decorados. Entonces, claro, en toda esa primera parte están esos decorados espléndidos, Charles que son muy de esa Hall. época, además de Hollywood, en las películas de Alan Dwan, las primeras versiones de Robin de los Bosques y estas cosas, Claro. esos planos generalísimos, inmensos. Bueno, hay planos que yo creo La red de telarañas. que merecía la pena congelarlos, porque hay algunos planos, concretamente cuando Renfield sale en la diligencia al principio de la Eso es muy Murnau. de la Hay mucho valla de expresionismo la en posada, esos y en planos. primer término están los lugareños. Vamos, aquello se congela y es uno de esos grabados que se encuentran todavía en algunos hoteles. Sí, sí, sí. Y los interiores con escalera del palacio, del castillo, que solo se recuperan en la segunda parte en la abadía de Caerphilly. Bueno, de Con una hecho escalera se dentada utilizan los que mismos, hay porque las catacumbas del Palacio de Drácula del principio luego se son de la abadía utilizan de para la Caerphilly.